A ver, Bueno, este parece el cambio definitivo, lo vimos en el Tour de Francia. las tortura una a una, las tensa y una vez que ya las tiene tensas sabe que un último movimiento suyo las deja tambaleándose, ¿no? Pero bueno, arriesgada estas 5 corredoras, estas 4 corredoras. Vamos a ver ahora, ¿no? Lo que te decía, importante es que no hayan reventado, sino que eso es, que sean capaces de gestionar y agruparse entre ellas e ir hacia adelante. Creo que ahora sí una apuesta arriesgada. En el caso de Mavi era la única opción que podía hacer, ¿no? Arriesgar ahí porque tiene piernas para ello. Y vamos a ver ahora qué pasa detrás de Annemiek. Pues ahí vemos, lo repite la organización, ese cambio de ritmo definitivo de Annemiek van Vleuten, que sigue, no mira para atrás, no ha mirado en ningún momento desde que comenzó la ascensión, y a 2,7 kilómetros de la línea de meta ya camina en solitario en dirección a Colindres y en dirección a poder sentenciar la carrera, Gemma, porque esto es algo que es muy a tener en cuenta y nos gustaba ver que una contrarreloj por equipos hiciese ya diferencias desde el primer día. Eso obligaría a las ciclistas a estar viendo lo que estamos viendo hoy, a ver esos cambios de ritmo desde muy lejos, sí. Pero esto puede tener su contrapunto, que es teniendo una ciclista con tanta superioridad en este tipo de etapas como Annemiek van Vleuten, pues que quizá deje sentenciada ya la carrera hoy y que para días venideros pues se quede todo un poquito más descafeinado en lo que respecta a la lucha por ese maillot rojo que acredita a la líder en esta Ceratizzi Challenge by la Vuelta. Por otro lado, otra perspectiva también puede ser que esto ayude al resto de grandes favoritas a mover el árbol desde lejos, pero parece complicado viendo la muestra de poderío que está dando Annemiek van Vleuten en estos momentos. A ver si la organización nos puede situar un poco dónde vienen sus perseguidoras, a ver si nos puede dar un poquito de referencia de esa distancia. Y quien sí vemos que está pagando ese esfuerzo es Longo Borghini, porque ya veíamos ahí como Liam Lippert y Mavi García se estaban acercando a rueda de la líder de esta Vuelta a España. Aquí vemos también un grupito perseguidor donde están el resto de grandes favoritas. Vemos ahí a Cecilie Uttrup-Ludwig, a Kristen Follner, parecía ser la representante de Anne Santesteban, la representante de Bike Exchange. Yo creo que es. Y al resto de grandes favoritas que aún vienen por detrás y que no han podido seguir el ritmo de Annemiek van Vleuten, esos ataques desde abajo. Lo venían anunciando, lo decían a gritos y no sé si esto puede ser el adiós definitivo a las opciones del resto de grandes favoritas, Gemma, no sé cómo lo ves. Sí, Annemiek va a sentenciar esta vuelta, o va a intentarlo, ¿no? Porque al final hay más etapas y todavía no hemos terminado esta etapa, ¿no? También es verdad, pero es verdad que sentencia, ¿no? Sentencia de su forma. Hay un grupo de corredoras, que está Annemiek, y luego hay un grupo de corredoras, de 4 o 5 corredoras que son capaces de aguantar ese cambio de ritmo primero que tiene Annemiek. Pero es verdad que, bueno, vamos a ver ahora si consiguen no caer al grupo perseguidor, ¿no? Donde iban esas corredoras más agrupadas, que no han tenido esa iniciativa o esa capacidad de entrar, o han gestionado mejor su esfuerzo, ¿no? Que también habrá de todo, pero es verdad que solo es para valientes salir detrás de Annemiek. Vemos ahí como a quien le estaba pasando factura ese esfuerzo inicial por tratar de seguir la estela de la corredora de Movistar, esa nuestra Mavi García, estaba quedándose ya de la rueda de Liam Lippert, que conseguía contactar con Elisa Longo Borghini, y por delante, a unos 12 segundos nos marcan estos instantes de Annemiek van Vleuten, está Demi Vollering. Las diferencias que siguen aumentando. El grupo de Liam Lippert, de Elisa Longo Borghini, viene a unos 23 segundos y Mavi un poquito por detrás. A casi un minuto está ya el grupo del resto de grandes favoritas, y ahora que ya nos marcan la realización, esa distancia más real, oficial, por parte de la Ceratizzi Challenge by la Vuelta, de 26 segundos entre Annemiek van Vleuten y Demi Vollering, cediendo ya casi medio minuto. Recordemos, queda la parte más sencilla de la subida a este Fuente Las Varas, pero aún después, y justo enlazado, se acaba de bajar Fuente Las Varas por la misma cara por donde ascendieron en la primera ocasión, por ese puerto catalogado de segunda categoría, y 6 kilómetros más abajo se comienza a subir Campo La Cruz, ascensión de segunda categoría, con 3,2 kilómetros al 8% de pendiente media. Ojo, ya vemos ahí como la pendiente baja un poquito, como Annemiek van Vleuten puede rodar, pero es que cualquier terreno es bueno para ella, Gemma, porque es también una excelsa rodadora y va, si nada se tuerce, si no sufre ninguna desgracia,
todo apunta a que la distancia va a ir aumentando poquito a poco en estos 28 kilómetros que quedan para el final de la etapa. Es cierto que Annemiek nos sorprende en cuanto a estrategia, ¿no? Que es muy predecible lo que hace, porque su forma de correr es esta, pero lo hace de tal manera que fíjate las que lía. Todo el pelotón sabe lo que va a hacer. No sabe el dónde, pero está preparado para en cualquier momento. Puede hacerlo a 100 kilómetros de la línea de meta, a 70, como lo hizo en el Tour de Francia, en esa etapa reina, o una de las etapas reinas de la Grande Boucle, con final en Le Markstein, o en el día de hoy a 30 kilómetros por hora. Lo van vaticinando con esa puesta en escena de Movistar, acelerando la marcha, pero es cierto que pese a ello, pese a estar más que atentas, salir a la rueda de Annemiek van Vleuten, la superioridad de la neerlandesa es tal que va destrozando una a una sus rivales. Sí. Ya te digo que las pone en un ritmo donde las tortura y luego ya es la sentencia, ¿no? Vamos a ver si Mavi aguanta ese tirón para poder reagruparse con el grupo adelante, ¿no? Y no se queda ahí en tierra de nadie. Pero es que ha hecho mucho daño, ¿no? Hace mucho daño a Annemiek cuando pone su ritmo. Y sobre todo me sorprende esa capacidad, no solo para tener ese punch, ese cambio de ritmo, 1, 2, 3, 4 veces, sino lo sostenido de los ataques, que llega al ataque, lo mantiene, vuelve a subir, vuelve a hacer un cambio de ritmo y aún así vuelve a subir la velocidad. Es tremendo la capacidad que tiene Annemiek van Vleuten para este tipo de esfuerzos. Veíamos ahí que eso era interesante. Gracias a Dios Movistar tenía a dos auxiliares, porque recordemos, muy importante, comer, hidratarse. Veíamos cómo se le caía ese primer bidón y como la segunda auxiliar del conjunto navarro sí que pudo entregarle ese alimento tanto sólido líquido que va a necesitar la corredora neerlandesa después de este gran esfuerzo. Corona ahí ese alto de Fuente de las Varas de primera categoría, segunda ascensión de primera de la jornada, y ahora, como decíamos, rápido descenso y el Campo La Cruz que puede hacer aún más daño, y veremos en dónde deja las distancias de Annemiek van Vleuten con el resto de grandes favoritas. Veamos ahí, por detrás Longo Borghini y Lian Lippert, que se ha soldado muy bien a la rueda de la líder, y a ver hasta dónde caminan, porque la diferencia ya es más de un minuto en apenas 5 kilómetros. Gemma ha conseguido una distancia superior al minuto con la líder, con la corredora de Trek Segafredo, con la italiana, que parece que va a tener que entregarle ese maillot rojo en el día de hoy. Sin duda está haciendo daño, está haciendo mucho daño, y es que es una etapa para ella, para hacer eso que sabe hacer tan bien, ¿no? Decías que la capacidad que tiene. Yo es verdad que a Annemiek no la conozco personalmente de tú a tú, pero sí tengo corredoras, ¿no? que son de su mismo equipo, y el comentario siempre es: lo que hace Annemiek no lo soporta cualquiera, ¿no? No en carrera, sino entrenando, con lo cual ya nos puede dar una percepción de lo que hace, ¿no? Una corredora que viene de estar en altura también, con lo cual prepara todo el año a detalle, vive por y para esto, ¿no? Por eso es profesional también, ¿no? Pero tiene una meticulosa forma de gestionar todo el año, y bueno, pues ahí la tenemos haciendo las exhibiciones que hace. Por detrás ya lo vemos, este grupito donde viene, como bien comentaba Gemma antes, era Anne Sandesteban, la ciclista de Bekechens, que está aguantando muy bien, con otras grandes favoritas como Cecilie Uttrup Ludwig, a quien veíamos ahí en pantalla, o Kasia Nieviadoma. Pero es que el ritmo de Annemiek van Vleuten está siendo espectacular. Vaya exhibición portentosa que vuelve a dar siempre que tiene la oportunidad. Más de 50 segundos ya con Demi Vollering, más de un minuto con Lian Lippert y con Elisa Longo Borghini, y un poquito por detrás, a ver si en este descenso consigue enlazar, aunque parece complicado. Viene Mavi García, que se sitúa entre ese grupo principal de grandes favoritas, con Shirin Van Anrooy, con Kristen Follner, con Anne Sandesteban, con las principales ciclistas que están en ese segundo peldaño de favoritas, y el resto de grandes favoritas. Viene Mavi ahí entre medias de ambos grupos, y a ver si la española, la campeona de España, consigue conectar, aunque parece, ya decimos, complicado, con este grupo de Elisa Longo Borghini y Lian Lippert. Sobre todo parece complicado porque ya lo estamos viendo en imágenes, Gemma. Es una bajada bastante tendida, y una rodadora de la talla de Elisa Longo Borghini lo que va a intentar
es acercarse lo máximo posible a la rueda de Demi Vollering y volver a contactar con la neerlandesa, y todo apunta a que hay más posibilidades de que ocurra eso, a que Mavi pueda contactar. Sí, bueno, es importante también que haya gestionado ese esfuerzo, como te decía, ¿no? Que no explosione y tenga que ir para atrás, sino que gestione, porque al final baja y vuelve a subir un puerto, y al final no nos olvidemos que es escaladora, ¿no? Que si sabe gestionar bien ese esfuerzo, seguramente sigue haciendo daño, que al final ella tiene que también ver su individualidad, y también es importante que meta tiempo al grupo atrás, que al final dijimos que era una de las perjudicadas ayer en la crono por equipos, y hoy es su momento. Sobre todo, pues eso, pensando en las aspiraciones de cara al podio final. Recordemos, lo veníamos advirtiendo ayer, cedió 1.28 en la línea de meta Mavi García, y en el día de hoy pues veremos dónde quedan esas diferencias con Annemiek van Vleuten. Respecto a Annemiek van Vleuten tenía perdido 1.03, subirá la distancia por encima de los 2 minutos, o al menos eso hace presagiar el rodar y el buen hacer de la ciclista de Movistar en el día de hoy, que no mira para atrás y que ya lo vemos, pues está también en este descenso manteniendo muy bien las ventajas con el resto de perseguidoras. 55 segundos con Demi Vollering y 1.06 en estos instantes con Longo Borghini y Lian Lippert. Annemiek, que viene de preparar la vuelta en Livigno hasta últimamente, o sea que al final tiene varios sitios, ¿no? Empieza el año en el Teide, en Colombia, bueno, y ahora venía de Livigno, ¿no? Al final lo suyo es subir y prepararlo en altura, y le da muy buenos resultados. Y en ese sentido entendemos también que la libertad que deja un equipo como Movistar y las facilidades que pueda poner un bloque en el que Annemiek van Vleuten, siempre lo vemos tanto en sus redes sociales como en la estructura en general, es uno de sus pilares fundamentales. En todas las publicaciones que se pueden ver, en todas las notas de prensa, en absolutamente todo es de alabar el buen trato que hacen al ciclismo femenino, y en este caso Annemiek van Vleuten junto a Enric Mas, pues ya lo vemos, las bicicletas que utilizan, lo comentábamos en el Tour de Francia, son los prototipos, las tienen Van Vleuten en el apartado femenino, las tiene Enric Mas en el masculino, están equiparados y al mismo nivel, y en ese sentido pues también entiendo que en una estructura como Movistar, esa capacidad para esa libertad a la hora de preparar los objetivos de la temporada, pues se traduzca en tan buen hacer como en estas exhibiciones que nos regala la ciclista neerlandesa. Sí, al final eso se prepara con tu propio preparador, ¿no? Se gestiona con el preparador y con el equipo, con el calendario, y hoy en día todas las corredoras profesionales y corredores lo que hacen es gestionar esos campus en altitud. Decía que además me acordé de ti, Diego, porque estaba entrenando con la bici amarilla del Tour, la llevaba entrenando en Livigno, y ahí echaba sus fotos, y me acordé mucho de cómo no la usó, ¿no? En el Tour, y la estaba dando uso ahí, y es verdad que llevan los prototipos, la misma equiparación, y todas las corredoras van en esa línea de trabajo en altura. Annemiek ahí, otras corredoras de Movistar estaban en Andorra, Vizcaya, Durango con Irene Méndez, Daniela Campos, creo que estaba también Catalina Soto, estaban en Navacerrada, que coincidimos con ella además entrenando, porque nosotros en la selección nacional junior ha estado hasta hoy mismo, que regresaban a casa a coger aire, entrenando y preparando el mundial allí en Navacerrada. O sea que al final es habitual encontrarlas en altura las corredoras. Y hablando de la selección y teniéndote aquí, obviamente, antes de seguir mapeando un poco cómo va a ser este final de etapa, tenemos que hablar, como no podía ser de otra manera, y si te parece correcto, Gemma, de esa lista de 6 para el Mundial. Van a estar presentes Mavi García, va a estar presente también Anne Santesteban, también compitiendo aquí, estará Sandra Alonso, Lourdes Ollarvide, Sara Martín, si no me equivoco, y Doya Eraso. Son la lista de 6 ciclistas que van a estar compitiendo en Australia en apenas menos de 2 semanas ya. Y no sé qué esperas, cuál es tu líder o qué nos puedes adelantar de esa cita que tenemos por delante, y que obviamente pues uno de los grandes objetivos de la temporada, sobre todo para ti y también para las componentes de la selección española. Y vemos ahí, ojo, atención, antes de repasar, como Longo Borghini
lo veníamos advirtiendo, en una grandísima rodadora. Ese descenso se adecuaba a la perfección a las características de la italiana y consiguen enlazar con Demi Vollering, que venía ahí en un tierra de nadie entre Annemiek van Vleuten y este dúo que ahora pasa a ser un terceto con Elisa Longo Borghini y Liane Lippert, y entre las tres pues van a intentar acercarse todo lo que puedan y más a una Annemiek van Vleuten que parece complicado que alguien pueda toserle en el día de hoy en esa ascensión a Campo La Cruz, que va a comenzar desde ya. Giro a la derecha y nueva subida por delante, segunda categoría, 3,2 kilómetros al 8%. Si te parece, volvemos a ese repaso de la lista mundialista, Gema, y no sé, ¿qué valoración haces en general de lo que se viene por delante para la selección española? Sí, bueno, la lista ha salido hoy, o sea que no es nada que tengamos que desvelar. Son corredoras con experiencia, vemos que Mavi, Anne, Sandra Alonso, Lourdes Ollarvide, Sara Martín, al final no hay ninguna sorpresa, pienso que no hay ninguna sorpresa. Si es verdad que se ajusta, bueno, dentro de las corredoras que tenemos, un poco el recorrido, la situación de la temporada de cada una de las corredoras. Y bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Una vez allí veremos bien el recorrido, que aunque ya lo tenemos visualizado en esos bocetos que nos mandan y se estudia un poquito antes. Vamos a ver luego allí cómo nos encontramos y cómo terminan la vuelta, que también es otra situación que hay que ver. Llevamos una corredora sub-23, ¿no? Este año recordemos que el mundial también se hace para la sub-23 dentro de la misma carrera y habrá que hacer una muy buena lectura. Pues habrá selecciones que igual enfoquen todo a una corredora sub-23 porque su líder es sub-23 y corran en una carrera proyectada a eso, ¿no? A ganar el mundial sub-23, y habrá otras que sean para el mundial junior, élite. Entonces, pues ahí habrá que gestionar muy bien, ver en qué condiciones llegan cada una de nuestras corredoras y adaptarlo lo mejor posible para hacer un buen papel. Creo que el ciclismo español está en un ascenso continuo, que vamos en buen camino y lo suyo les está costando, ¿no? Nos está costando a todos, pero yo creo que el mayor reconocimiento son a las ciclistas que luchan y gestionan muy bien esto, y muestra de ello es la gran coordinación que hay con ellas, ¿no? El estar en contacto continuo también, no solo con ellas, sino como te decía, ¿no? Con las juniors, que hemos tenido 6 juniors. Es verdad que cuando se aproximan a los eventos se reducen los grupos de entrenamiento, pero veníamos se marcan muy bien las pautas, ¿no? Se sabe quién está de titular, como en los partidos de fútbol, quién es en reserva. Eso da tranquilidad al grupo, se gestiona. Al final hay que trabajarlo desde abajo y yo creo que se está haciendo un buen trabajo y muchas ganas están poniendo. Pues volviendo a la carrera, situación a falta de 17 kilómetros para llegar a la línea de meta situada en Colindres. Veíamos ahí como Annemiek van Vleuten no miraba para atrás. Quien levantaba un poquito el pie era Mavi García, ya con bastante tiempo perdido con ese terceto perseguidor compuesto por Elisa Longo Borghini, por Liane Lippert y por Demi Vollering. A 2:10, ya un minuto de diferencia el que tiene ese terceto con Mavi García, que está cediendo bastante tiempo con ese terceto perseguidor, y sobre todo con Annemiek van Vleuten, que está dejando muy muy de cara esta vuelta a España, y quien se está acercando por detrás, aproximando a Mavi García, que quizá haya dicho: mira, ya no tengo opciones de llegar adelante, lo que voy a hacer es reservarme un poquito, sí, que aún queda toda esta extensión para llegar a la línea de meta, aún queda mucha tela que cortar, y voy a hacer el resto de kilómetros con ese grupeto de grandes favoritas y reservándome para lo que queda por delante y sobre todo para etapas futuras, y que recordemos mañana también esa jornada con final en Aguilar de Campo, que no deja de subir en los últimos 60 kilómetros finales y que se va a hacer muy muy dura, y donde la española pues tendrá una nueva oportunidad de dar la cara. Veíamos ahí como en constante seguimiento y en constante trato con el coche del equipo Movistar estaba Annemiek van Vleuten, la ciclista neerlandesa, que sigue aumentando las diferencias en esta ascensión al Campo La Cruz. Quedan algo más de 2 kilómetros de subida para llegar a la cima y tirarse para abajo en un rápido descenso que llevará a las ciclistas a Colindres. 1:17 en estos instantes. Están manteniendo mejor las diferencias que en el puerto anterior, pero sí que es cierto que Annemiek van Vleuten sigue sin levantar el pie. Parece muy difícil que alguien le pueda recortar la ventaja que tiene, y que
a priori todas las corredoras pues van a quedar por encima del minuto en la clasificación general con Annemiek van Vleuten. En principio no sería una distancia insalvable, pero es que estamos hablando de la mejor ciclista del mundo en estos momentos y que se defiende muy bien en todos los terrenos, Sí. que la crono ya la ha pasado, que ese día de perder un poquito más de tiempo ya lo tuvo en el día de ayer, donde cedió pues lo que comentábamos, esos 25 segundos con Elisa Longo Borghini, y que hoy pues el ceder tiempo es cosa del resto. Ella es donde tiene que abrir ventaja con el resto de grandes favoritas y estamos viendo que lo está haciendo a la perfección. Este grupo que poco a poco se va reduciendo más y más. Vemos ahí como Katarzyna Niewiadoma está acelerando bastante la marcha, su rueda Juliette Labou. Vemos también como estaba Silvia Pérsico por ahí, la ciclista de Valcar, que hizo un excelso Tour de Francia y que en esta Vuelta a España pues se está sufriendo un poquito más. Cecilie Uttrup Ludwig y el grupo que ya va a cazar en estos instantes a la española, a Mavi García. Sí, bueno, al final lo que nos va a abrir un poquito más esto es el abanico para las posibilidades de mañana. Al final la estructura cambiará, ¿no? Y lo que nos va a permitir, bueno, que Mavi a lo mejor se plantee una... Lo ha intentado y lo ha arriesgado todo, ¿no? Y creo que ha sido una apuesta valiente de intentar seguir esa rueda de Annemiek. No ha salido y seguro que le da otra perspectiva, pues como le pasó en el Tour, ¿no? De un ataque de lejos, otro tipo de carrera, que es lo que tiene que hacer ahora ella. Y bueno, pues por intentarlo que no quede y ya está. Ahora hay que reestructurarse otra vez y ver cómo puede salir. Y muy bien Anne también, ¿eh? La veíamos ahí en esas posiciones del grupo principal de grandes favoritas, que viene un poquito por detrás en esa tercera referencia que nos da la realización, a 2.23 de Annemiek van Vleuten, con bastante tiempo perdido. Es cierto que para la lucha por la general pues va a quedar en una peor posición, pero que lo va a hacer muy muy bien. No es Alessandra la que va, no es Anne, sí. En un principio de lejos sí me había parecido, en este momento nos confirmaron que no y bueno, vamos a ver, ¿no? Al final es verdad que están haciendo una etapa muy muy dura y va a marcar diferencia, va a hacer mucho daño a Annemiek en este día. Por detrás, ya lo decimos, perdiendo y cediendo cada vez más tiempo este terceto que se ha conformado tras Annemiek van Vleuten, a 1 kilómetro para coronar este Campo de la Cruz. Vemos ahí a Liane Lippert, a Demi Vollering y a Elisa Longo Borghini, líder hasta el día de hoy, y que va a ceder un tiempo precioso con Annemiek van Vleuten, que se va a enfundar ese jersey rojo que le acredita como líder de la Ceratizzi Challenge. Va y la vuelta. Vemos a Katarzyna Niewiadoma, a Juliette Labou, sufriendo bastante, ¿eh? Qué rampa tan dura, ¿no? Se veía en la imagen, sí. Y eso que en la tele no se aprecia luego tanta dureza. Pero sí, está siendo una etapa muy dura y bueno, pues al final, mira, este grupo era más numeroso, ¿no? Cuando empezaron abajo y al final es que marca la diferencia. Y en DSM un cambio bastante importante de perspectiva, ¿eh? Porque apuntábamos a Juliette Labou como principal jefa de filas del conjunto DSM, y en este caso pues ha sido la campeona alemana Liane Lippert quien ha mostrado tener mejores piernas dentro de la estructura neerlandesa, quien ha caminado hacia adelante con Demi Vollering y con Elisa Longo Borghini, y sufriendo un poquito por detrás Juliette Labou, que viene a hacer un Tour impresionante. Esto es lo que veníamos comentando también un poquito ayer, ¿eh? Ese pico de forma, mantenerlo durante un Giro, durante un Tour de Francia y durante una Vuelta a España. Puede hacerlo una corredora como Annemiek van Vleuten, pero al resto se le suele complicar y mucho. Es aguantar, pues lo veíamos, desde junio hasta septiembre al máximo nivel de forma. Sí, además no físicamente, no, psicológicamente también. Es lo que decíamos, que a mí cuando me decían, no, es que es verdad, y es verdad, tú sigues a Annemiek en sus redes y la exigencia máxima la lleva día a día, ¿no? La ves que busca el máximo rendimiento en cada hora del día, es que es así, ¿no? Entonces, bueno, a nivel psicológico hay que tener la cabeza muy fuerte para aguantarlo y solo algunas privilegiadas lo logran. Ahí veíamos las instrucciones desde el coche del conjunto navarro del equipo español de Movistar, cuando Annemiek van Vleuten va a coronarla. Quedan apenas unos metros para pasar por ese arco de montaña de Campo La Cruz. Además va a obtener un segundo premio
que es vestir ese maillot. Aparte del maillot rojo, se va a subir hasta lo más alto de la clasificación de la montaña, la corredora neerlandesa. No se puede pedir más que volver a postrarnos ante ella, a alabar una vez más las exhibiciones de Annemiek van Vleuten y a disfrutar del ciclismo. Llega la vuelta, no, y muestra una vez más el número 1 del ciclismo mundial en estos momentos, porque es en estos instantes una corredora inalcanzable para el resto de competidoras. Quien también aumenta las diferencias con el resto del grupo de favoritas, ese terceto de Demi Vollering, de Longo Borghini y de Liane Lippert. La distancia ya supera el minuto con respecto a este grupito donde vienen, pues ahí lo vemos, sobreimpresionados en las pantallas, Anna Shackley por parte de SD Works, Cecilie Uttrup Ludwig, la corredora de France de ella, que apuntábamos también al inicio de esta Ceratizid Challenge como una de las favoritas, Elisa B por parte de Canyon, Mavi García y Anne Esteban. También vemos por ahí a Nieve Adoma, podium en el Tour de Francia, que también se le está haciendo muy largo, ¿eh? A quienes menos largo se le está haciendo es, aparte de Annemiek van Vleuten, a Demi Vollering, que viene a hacer ese segundo puesto en el Tour de Francia, en la carrera que todos tenían bajo el punto de mira a lo largo de la temporada. Y ahí veíamos, estaba sufriendo un poquito el ritmo de Liane Lippert, que parece ser la ciclista que mejores piernas tiene, al menos para arriba, en este terceto perseguidor. Pero la distancia que parece insalvable y va a ser muy difícil que alguien pueda derrocar a Annemiek van Vleuten, que busca un histórico triplete, recordemos. Es difícil comparar muchas veces, Gema, en el calendario femenino y el masculino. De hecho, tampoco nos gusta hacerlo en exceso, son calendarios diferentes, cada carrera tiene que seguir creciendo, tiene que seguir pues su trayectoria, su historia, cada palmarés tiene lo que tiene detrás de sí. Estamos hablando de que es apenas la 8ª edición de una vuelta, pero a nivel de hacer una ligera comparativa, pues si hablamos de las tres grandes en el ciclismo masculino, tenemos que hablarlo también, o al menos así lo intentan, en el ciclismo femenino, y esos son el Giro, el Tour y la Vuelta. Todo apunta a que Annemiek van Vleuten, y atención, apunten en su agenda lo que va a lograr, porque a nosotros, desde aquí, desde este locutorio, aún no nos lo creemos. Viene de ganar el Giro, viene de ganar el Tour y está muy cerca, o acercándose mucho y poniendo pie y medio en esta segunda etapa, aunque queden 3 jornadas por delante de mucho ciclismo en esta etapa reina con final del Colindres, para llevarse también esta Vuelta a España y lograr un histórico triplete que nadie, ni el ciclismo femenino ni el ciclismo masculino, ha logrado jamás, Gemma. Bueno, al final es Annemiek, único, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Y cuando Annemiek toma la salida es para ello, no se va a deleitar en salir para preparar, como han hecho otras corredoras, ¿no? Hemos visto que hay otras corredoras que no han, bueno, pues han declinado el venir a la vuelta para preparar el mundial. Annemiek viene y cuando viene es a darlo todo. Viene a darlo todo y a buscar un histórico triplete, como estamos viendo por detrás. En este descenso, Canyon es quien intenta apretar un poquito más, tratar de reducir las ventajas. Ahora ya es todo descenso, los últimos 3 kilómetros son un poquito llanos hasta la línea de meta situada en Colindres, que pica un poquito hacia arriba, pero sin excesivo peligro en esos últimos kilómetros, camino de la localidad cántabra, donde salió la etapa de hoy y a donde llegará en apenas 10 kilómetros, y donde, si nada cambia, sin ninguna caída o sin ningún problema mecánico, que esperemos que no ocurra, lo hace cambiar el guión, pues Annemiek van Vleuten llegará y alzará los brazos como vencedora de la etapa, como nueva líder de la Ceratizid Challenge by la Vuelta,
y poniendo, como ya venimos avisando, pie y medio en ese podio final situado en Madrid, a donde llegarán las ciclistas el próximo domingo. Fantástica etapa la que está haciendo Anne, ¿eh? Veíamos el error nuestro, ¿no? Pues, bueno, de verdad que todavía sigue sin actualizar la pantalla, sigue marcando que no es Anne Sant Esteban. Creo que es una muy buena noticia de que Anne vuelva a estar recuperada, de que parece que ya empieza a salir de todo bien, ¿no? Que llevaba un año muy malo y me alegro inmensamente, ¿no?, de verla ahí. Sobre todo que vuelve a recuperar esa regularidad que siempre la ha caracterizado. Quizá no haya sido una killer, una gran rematadora como han podido ser ciclistas de la talla de Annemiek van Vleuten, pero siempre está ahí, siempre hace grandes puestos, nunca falla, ya lo vimos ayer, segundo su equipo en la contrarreloj por equipos, a 6 segundos estaba apenas de Longo Borghini, y hoy pues está en un grupo con las grandes favoritas al inicio de esta vuelta femenina, salvando las diferencias que pueda haber entre este grupo y el de Annemiek van Vleuten, y veremos si en estos kilómetros que restan para el final, si ese trabajo que veíamos con Canyon tomando la iniciativa en este tercer grupo permite acercar a las corredoras a ese grupo donde están Liane Lippert y Demi Vollering, y quien ya no está es Longo Borghini, a quien vemos ahí en esa estela un poquito por delante, la líder demostrando una vez más su capacidad rodadora, esa capacidad rodadora que le llevó este año a vencer en París-Roubaix y que quiere agarrarse con uñas y dientes a esta Ceratizzi Challenge, quiere acercarse lo máximo posible a Annemiek van Vleuten, ceder el menor tiempo posible con la ciclista neerlandesa de Movistar, y se va un poquito por delante. Además, vemos aquí, Gemma, bastante falta de entendimiento entre Demi Vollering y Liane Lippert, pero es complicado que por mucho que colaboran lleguen a la estela de una Longo Borghini, que aparte de subir con las mejores, ya lo estamos viendo, es una de las mejores rodadoras del pelotón internacional también. Es que cómo habrá bajado, ¿no? Cómo habrá hecho ese descenso que seguramente es lo que ha marcado la diferencia, y bueno, luego cuando las fuerzas ya van justas, pues no es fácil ningún movimiento, no solo eso. Y como decías, ¿no?, de Anne, cuando Anne tiene una frase, ¿no?, y es que cuando se pone en dorsal lo da todo, y es cierto, es totalmente cierto. Es una corredora muy regular y bueno, pues recientemente decía, ¿no?, me decía eso, que vaya año que llevo. Pues nada, aquí tiene este final de año que está haciendo fantástico, y vamos a ver qué tal termina. Pues veremos si Liane Lippert, que, ojo, también es una extensa rodadora, la campeona alemana, y Demi Vollering consigue reenganchar. Parece que así lo van a hacer. Longo Borghini quizá no tenga mucho sentido el caminar en solitario con todo lo que queda. Intentar ponerse de acuerdo entre las tres sería al menos la mejor operación para tratar de acercarse lo máximo posible a Annemiek van Vleuten, a falta de 7,7 kilómetros para llegar a la línea de meta, y como decimos, con 1,45 ya perdido con respecto a la corredora de Movistar, 2,54 a más de un minuto, y manteniendo muy bien la distancia más o menos con este terceto perseguidor. Viene ese grupo donde hay representación española y por partida doble, nos alegramos mucho por ello. Mavi García y Anne Sant Esteban vienen en ese terceto compuesto por unas 10 ciclistas, donde también están corredoras de la talla de Juliette Labou, de Cecilie Uttrup-Ludwig o de la Podium en el Tour de Francia, Kasia Niewiadoma. Tenemos que pensar también ya a partir de ahora, Gemma, y viendo que Annemiek pues va a dar un golpe muy muy importante encima de la mesa, en las estrategias que se vengan mañana. Longo Borghini también ha demostrado siempre que es una ciclista que no reserva nada, y va a tener terreno para ello, ¿eh? Más allá de la etapa de mañana, donde Annemiek pueda hacer mucho daño, el próximo sábado tenemos una jornada muy 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 difícil. Sí. Entre Palencia y Segovia, donde decías que el viento podría ser muy protagonista en caso de que sople, y donde Trek Segafredo, pues ya lo vimos ayer, tienen ciclistas con una capacidad rodadora muy muy grande. Elisa Bálsamo está por ahí, tenemos otras corredoras
que en el día de ayer lo hicieron muy bien, como Amalie Dideriksen, que es también una grandísima rodadora, Sien van Anrooij, que es muy polivalente, la corredora neerlandesa se defiende muy bien en todos los terrenos, y por mucho tiempo que tenga perdido va a ser complicado. No obstante, Movistar también tiene grandísimas ciclistas que pueden salir a la estela de todo lo que logren las corredoras de Trek Segafredo, pero quizá por ahí tengan que centrar toda la táctica de carrera hasta el final de esta vuelta femenina. Sí, al final es complicado, es complicado buscarle las cosquillas a Annemiek, muy complicado, pero es verdad que son etapas que pueden dar mucho juego, y el principal objetivo, la principal baza que tiene que ser es dejar a Annemiek sin equipo, pero también es muy complicado, ¿no?, el tener una estructura para poder desbancar a Annemiek de su equipo y luego destronarla a ella. O sea, no es cosa fácil, pero bueno, seguro que la ambición de estas corredoras no nos va a dejar quietos en los asientos. Es que esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué hay que hacer para destrozar a Annemiek van Vleuten? ¿Qué hay que hacer para sacarla de ese trono del ciclismo mundial? Y no solo que nos la hagamos nosotros, es que ningún director de equipo encuentra respuestas. Tácticamente es una ciclista muy buena, sabe colocarse en todo momento también muy bien, y luego cuando la carretera se pone para arriba, pues nos regala estas exhibiciones etapa tras etapa. Así que es muy complicado, como ya decimos, el hacerle daño de alguna manera a la corredora neerlandesa de Movistar, que nos está regalando nuevamente una exhibición, acercándose ya a los 2 minutos, esa ventaja que tiene respecto a Vollering, a Lippert y a Longo Borghini, y no va a ceder en su empeño de aumentar todo lo que pueda y más. No se va a tomar ni un respiro hasta que cruce esa línea de meta de Colindres, porque sabe que hay un premio mayor que la victoria de etapa, sabe que hay un premio mayor que vestirse con el liderato en el día de hoy, y es pues prácticamente dejar sentenciada la carrera. Sí, además, sí, se va a vestir con todos y cada uno de los maillots. No va a dejar nada. No va a dejar nada para el resto, porque cuando logre la victoria, recordemos que en esta Ceratizzi Challenge va a ir la vuelta, a diferencia de lo que veíamos en el Tour femenino, pues no hay sprints intermedios. Está la lucha por el maillot de la montaña en todos y cada uno de los pasos puntuables. Lucinda Brand sumó un buen botín de puntos en las 2 primeras extensiones. Parecía, o todo hacía apuntar, que la corredora de Trek Segafredo iba a sumar una gran cantidad de puntos para su botín, pero ese paso de primera categoría y ese puerto de segunda pues va a hacer que Annemiek van Vleuten se vista con ese maillot de la montaña, se vista con el maillot de líder, logre la victoria de etapa y, sobre todo, lo más importante en clave de la clasificación general, distancie en más de 2 minutos al todo el resto de sus perseguidoras. Sí, va a marcar grandes diferencias. Ahí lo vemos. De hecho, sobreimpresionado en las pantallas las diferencias que tiene con el resto de grandes favoritas de cara al final de Vuelta a España. Esas 3 etapas que nos restan por delante: 1.30 con Longo Borghini, 1.53 con Demi Vollering, y ya a más de 2 minutos se situarán Liane Lippert y Mavi García. Sí, en una buena posición se queda Anne, ¿no?, que se queda provisionalmente quinta, y creo que es importante para ella. Va a haber una guerra por el podio. Al final, el segundo, el tercer cajón del podio, que estamos hablando de un futuro podio que pueden pasar muchas cosas. Annemiek también, ¿no? Esto no está asegurado, pero sí es verdad que pueden hacer otra lectura y, bueno, pues jugar un poco a meter a Anne en una fuga de estas en etapas como la de mañana o en etapas como la de Segovia, y probar, ¿no? ¿Por qué no probarlo con ella? Que sabemos que es garantía de regularidad en este tipo de etapas también. Es algo además a lo que Bike Exchange nos tiene muy acostumbrados. Lo hizo recurrentemente en el Giro con Kristen Polner y lo quiere hacer en esta vuelta, o al menos todo apunta a que es una de las estrategias más interesantes de seguir para el conjunto australiano, con nuestra Anne Santesteban, que pasa ahora sí a priori a liderar toda la estrategia en Bike Exchange. Llegaban aquí con 2 jefas de filas, lo comentábamos el día de ayer: Kristen Polner por un lado, Anne Santesteban por otro. Y ya ha demostrado la corredora española que ha recuperado su mejor golpe de pedal, que llega en la mejor forma posible a esta Vuelta a España, y en el top 5 de la general se va a quedar tras la etapa reina. Así que muy buenas sensaciones las que ha demostrado Anne tras el día de hoy, salvando bastante bien el día,
Lo que pasa es que hay una caníbal por delante que no quiere dejar ni las migajas al resto y que está poniendo en jaque y sentenciando una vez más la Vuelta. Lo hizo en el Tour de Francia. Lo cierto es que aquellas etapas llegaron en el fin de semana final. Sí. Fue en la séptima etapa camino de Le Markstein cuando se vistió de amarillo, y aquí lo va a hacer en la segunda de las jornadas. No sé tu opinión, Gemma, si preferías ese perfil que dejaba esa batalla hasta el final o al contrario, donde la dureza llega en las primeras etapas y el resto de jornadas pues son para jugar con otro tipo de tácticas, con otro tipo de trabajar en equipo para tratar de robarle ese maillot rojo, que ojo, claro, de no haber tenido a Annemiek van Vleuten realizando esta exhibición, la carrera quedaría súper abierta para el final. Es otra de los factores a tener muy en cuenta, pero sí que es cierto que en este caso pues han tratado de meter toda la dureza al inicio de la prueba y dejar un final más abierto pues para que las ciclistas jugasen si las distancias eran muy muy reducidas, que parece, y todo apunta, hasta que cruce la meta no podemos cantar victoria, pero todo apunta a que las diferencias van a ser muy muy amplias y Annemiek van Vleuten va a dejar la carrera vista para sentencia. Sí, así es. El formato al final lo que nos da otra perspectiva, ¿no? En el Tour teníamos el formato o la perspectiva de ir día a día a las etapas de sprinter, un poquito más abierto a ellas y luego dejarlo para la general, pero este formato también es muy muy tentador, ¿no? El que hoy Annemiek quiera sentenciar o por lo menos acomodar, ¿no? ese maillot de líder y dejarnos a unas corredoras en un segundo o tercer nivel. Segundo nivel me refiero ahora como la escapada, no quiero decir en el nivel de las corredoras, sino en el de la clasificación general, el que les permita el planificar, el usar otras tácticas, el meterse en fuga, como te decía, con corredoras que ahora mismo no están en el podium, pero que se pueden colar fácilmente si se dejan un poquito ahí en esa guerra. Vamos a ver, yo creo que lo deja también muy abierto en cuanto a tácticas y a cuanto a guerra diaria. Creo que me va a gustar mucho el formato que están dando la Vuelta. Espero que no nos defrauden ellas. Antes de entrar en el último kilómetro, la diferencia ya supera los 2 minutos con este terceto compuesto por la actual líder de la carrera, Elisa Longo Borghini, la italiana Vollering y la alemana Liane Lippert, a más de 2.48 y reduciendo un poquito las ventajas. Ese trabajo de Canyon que veníamos anunciando desde el inicio del descenso de Campo La Cruz, que está acercando un poco a ese grupo de grandes favoritas a ese terceto perseguidor y Annemiek van Vleuten, que sigue manteniendo las diferencias, pasando ya por esa pancarta del último kilómetro, la corredora de Movistar, que viene aquí a dar el todo por el todo. Tenía la jornada marcada en el calendario en rojo a buen seguro y lo ha demostrado. Sabía dónde atacar, sabía dónde quería cambiar el ritmo, lo ha hecho, y es que nadie ha podido seguir el ritmo, todo el resto sabían. No ha pillado a nadie por sorpresa, lo que veníamos comentando, pero es que da igual que las pillen por sorpresa que no, que es que Annemiek van Vleuten está en un estado de forma espectacular durante todo el año. Durante el año pasado también, lleva siendo la gran dominadora del ciclismo mundial ya bastante tiempo, y pese a que después de esta temporada todo apunta a que va a decir adiós, pues esperemos que siga regalando sus exhibiciones en lo que queda. Le queda el mundial por delante, la Vuelta la va a dejar muy sentenciada, pero le quedan 3 etapas de esta carrera para seguir regalándonos el espectáculo que nos da día tras día. Levanta los brazos en la línea de meta de Colindres. Annemiek van Vleuten se va a vestir de rojo y veremos en dónde deja la distancia con el resto de grandes favoritas, la corredora de Movistar, que nos ha regalado un espectáculo único, que nos ha brindado una exhibición a la altura de la que nos regaló en las 2 últimas etapas del Tour en los Vosgos, y que en esta jornada reina de la Vuelta a España, de la Ceratizzi Challenge, pues va a dejar la carrera prácticamente vista para sentencia y alegrándonos una vez más, regalándonos un ciclismo de muchos quilates. Lo decíamos en el Tour, no diga ciclismo, diga Annemiek van Vleuten.
Sí, además a colación de lo que decías tú de que parece que va a ser un último año, ¿no?, lo que va a echar en el ciclismo profesional, dice mucho, ¿no, Diego? Sabiendo que en 2 años tienen unos Juegos Olímpicos, un periodo olímpico mucho más corto de lo habitual, ¿no?, con ese año que nos hemos saltado por el COVID. ¿Cómo será la exigencia de Van Vleuten, de su día a día, para que ella haya decidido? Incluso podríamos pensar, ¿no?, que lo que pasó en los Juegos Olímpicos, recordemos, con ese fallo de cálculos que tuvieron y no consiguieron la victoria en la prueba de ruta, la podía haber movido un poco más hacia esa ambición, y ella ha dicho: no, basta, me planto, no quiero otro año más olímpico, y eso solo tiene una lectura, y es la exigencia que tiene en su cuerpo y en su cabeza, ¿no?, a nivel psicológico. Vamos a ver la llegada de este terceto perseguidor, a ver en cuánto deja la distancia. Demi Vollering, la corredora de SD Works, apretando todo lo que puede y más por reducir la ventaja, o al menos intentarlo en estos últimos metros, pero se va a ir por encima de los 2 minutos, ya lo veníamos comentando. Hasta que no cruzase el arco de meta, Annemiek van Vleuten no iba a dejar de apretar. Longo Borghini, que está intentando forzar ahí para lograr esas bonificaciones, para lograr pues tener un poquito más de margen de cara a un posible ataque en etapas venideras, pero ahí lo vemos, Elisa Longo Borghini, que gana, o eso parece, en el sprint a Liane Lippert por apenas unos centímetros, pero cruza la línea de meta a 2.17 de la ganadora de Annemiek van Vleuten, y el grupo perseguidor, que se les ha echado bastante encima en los últimos kilómetros, Gemma. Sí. El trabajo de Canyon, que lo vemos ahí refrendado con Cecilie Uttrup Ludwig también colaborando en esos kilómetros finales, en este grupo donde vienen Anne Santesteban y Mavi García, parece que ha dado sus frutos y van a llegar al menos a menos de 3 minutos de Annemiek van Vleuten, parando el cronómetro. Ahí lo vemos cruzando la línea de meta en estos instantes, a 2.50 de Annemiek van Vleuten. Muy bien. Y a menos, a unos 30 y pico segundos de Demi Vollering, de Elisa Longo Borghini, de Liane Lippert, aunque la victoria final en esta vuelta haya quedado bastante definida. La lucha por el podium está totalmente abierta aún, con 3 etapas para el final, Gemma, y muy bien, porque tenemos a 2 españolas como son Anne Santesteban y Mavi García metidas de lleno en esa batalla por el podio. Sí, muy valiente Mavi, lo decíamos, ¿no?, como arriesgado, pero fantástica Anne, que se queda ahí en la lucha, ¿no? Y vamos a ver que yo creo que va a ser el momento de Anne y que nos va a deparar también una buena vuelta. Ahí llega también ciclistas que va a ser un reguero de aquí al final, las corredoras que van a ir cruzando una a una la línea de meta en Colindres. Lo que ya está definido es quién se lleva la victoria, quién se va a vestir de rojo, quién además va a llevarse el maillot verde como líder de la clasificación por puntos. No lo vestirá ella porque no va a tener suficiente espacio para tantos maillots que consiga Annemiek van Vleuten. Y ahí lo vemos, repasando una vez más las distancias a las que han entrado las ciclistas, a 2.16 finalmente ese terceto compuesto por Longo Borghini, por Lippert y Vollering, y a 2.50 el grupo de grandes favoritas, tan solo 34 segundos perdidos por Mavi García y Anne Santesteban, con el resto de grandes favoritas en esa pelea por el podio, como son Longo Borghini, Vollering y Liane Lippert. Queda mucho terreno, pero no sé a quién ves en esa terna para acompañar a Annemiek van Vleuten en el podium mejor posicionados, Gemma. Bueno, ya ha mostrado, ¿no?, el gran nivel que tienen todo este grupo perseguidor que ha intentado, ¿no?, con una estrategia u otro. Yo quiero soñar, quiero pensar en el ciclismo español, quiero pensar en que Mavi y Anne, en la posición que se quedan ahora situadas y tras esta etapa, ¿no?, que bueno, que ha sido de un poco de riesgo y acierto en medida de una y otra corredora, en que van a intentar estar en el podium, y no lo van a hacer yendo a rueda, no lo van a hacer esperando a que les hagan la carrera, sino que bueno, creo que lo van a intentar ellas, y como ellas, bueno, pues hay un selecto grupo, ¿no?, que pueden conseguirlo, y espero que nos den emoción para que no se nos quede el podium tal cual está, sino que haya movimiento de podium. Mira, para lo vertiginoso que estábamos comentando de cómo habrían hecho el descenso, Gemma, nos apunta nuestra compañera Paloma del Río, que está presente en la etapa, estuvo como patrona de la Fundación Deporte Joven, que es,
pues en el protocolario corte de cinta de la salida, y ahora pues va a entregar el mayor de puntos en la línea de meta en el podium final, y nos comentaba que había sido vertiginoso el descenso, momentos por encima de los 70 kilómetros por hora, así que ahí demuestra en esa bajada del Campo La Cruz cómo han apretado todas las ciclistas por delante a Annemiek van Vleuten para tratar de sacar la mayor de las ventajas posibles, y por detrás Elisa Longo Borghini, Lian Lippert y Demi Vollering tratando de acercarse lo máximo posible a la corredora neerlandesa, algo que no han podido hacer, viendo el potencial que tiene y ese espectacular estado de forma de Annemiek van Vleuten, que recordemos cambió el ritmo a más de 30 kilómetros de la línea de meta, y cómo fue aumentando poco a poco, sin mirar atrás. Sí. Dosificándose además y teniendo esa mente fría para tampoco explotar ella, porque recordemos que aunque lo parezca no es inmortal, y siempre sabe dosificarse también a la perfección. Es otra de las virtudes que definen a la corredora de Movistar, que va a triunfar, o eso todo apunta a ello, en esta Ceratizid Challenge, porque parece que por mucho terreno que quede por delante, por esas 3 etapas finales, la de Madrid es una etapa enfocada, al igual que suele ocurrir en el apartado masculino, a las sprinters. La etapa, toda la jornada se desarrolla a través de ese circuito final de Madrid Paisaje de la Luz, y las 2 anteriores, pese a que la de mañana tenga bastantes metros de desnivel, lo comentábamos, más de 1000 metros de desnivel camino de Aguilar de Campoo, se parte desde el nivel del mar en la localidad de Camargo y se llega a Aguilar de Campoo, a la localidad palentina, ya entrando en la comunidad de Castilla y León. Pues aún pese a todo ello, parece difícil que alguien pueda estar por encima de Van Vleuten, porque es que para mañana, Gemma, no sé si lo ves igual, la ciclista de Movistar para mí vuelve a ser la gran favorita al triunfo de etapa también. Sí, sin lugar a dudas. Decíamos siempre, ¿no? Hemos dicho desde el principio de cualquier etapa de las que hemos visto, que Annemiek era la máxima favorita, y lo ha ratificado hoy, no nos cabe duda. Tú lo has dicho muy bien, no todas son humanas, todas pueden tener un mal día, incluso malos días con Van Vleuten son malos días para rivales, ¿no? Pero ya es verdad que... en el Tour de Francia, además. Sí, aún así, mira, fíjate, ¿no? Pero bueno, es verdad que bueno, vamos a jugar con la estrategia, ¿no? Vamos a esperar a ver si hay alguna valiente, ¿no? Que se cuele en una fuga, que bueno, pues que desmonten un poco al equipo Movistar, que va a necesitar el control de estas etapas. Y vamos a ver también el resto de corredoras que están en posiciones de podium, cómo defienden, ¿no? No se acomoden pensando en Annemiek y en su lucha, sino que la carrera también está en otro conjunto de corredoras que también pueden ser sorprendidas y verse sorprendidas. Pues como comentaba Gemma, Annemiek van Vleuten pasa días malos, pero son muy pocos, cada temporada incluso menos, y un dato que lo refrenda es las victorias por temporada de la ciclista neerlandesa, que ya suma 11 triunfos parciales en lo que va de año. Se queda a tan solo uno de los conquistados en 2021, que además esas 12 victorias a lo largo de toda una temporada es su tope. Es su tope, así que pues lo que comentábamos, pensará en retirarse, la exigencia será máxima y el nivel de presión difícil de aguantar para la corredora neerlandesa. Pero hay una cosa que es cierta, y es que para nada está en declive la corredora de Movistar, sigue en lo más alto de su carrera deportiva, y lo refrenda una vez más con esta victoria en Colindres. Repasando, nos lo mostraba la realización hace apenas unos instantes, esas diferencias que se van a quedar en la general. A 1.55 va a ser la ciclista que más cerca se quede de Annemiek van Vleuten, que era la líder hasta el día de hoy, tras la victoria en la primera jornada en esa contrarreloj por equipos del día de ayer de Trek Segafredo. Elisa Longo Borghini, la italiana, va a estar a 1.55, y el resto de rivales ya por encima de los 2 minutos. Es una diferencia pues prácticamente insalvable, salvo caídas, salvo percance o salvo un cambio de táctica muy diferente en esas etapas finales, porque ya decimos, la etapa de Aguilar de Campoo en el día de mañana, esa tercera jornada, se adapta también perfectamente a las condiciones de Van Vleuten.
Sí, vamos a ver, yo quiero soñar con la emoción de la etapa de mañana y pasado, ¿no? Que pueden dar mucho juego y vamos a ver qué pasa. Veía entrar también a Sara Martín, ¿no? Que después del gran trabajo que ha hecho para Annemiek entraba en este grupo, y cuando has estado hablando de las victorias, no quiero olvidarme, te decía antes, Sheila Gutiérrez vuelve a ganar en el Tour de Ardèche la segunda etapa y mantiene el liderato, y creo que es una muy buena noticia, no solo por el triunfo, sino por lo que significa para Sheila, que es otra corredora que, bueno, pues que la suerte tampoco la ha acompañado, que el año pasado tuvo una muy mala caída, que vemos todavía secuelas en su cara, ¿no? Y creo que es lo que le hacía falta, y me alegra mucho pues las noticias que nos llegan desde el Tour de Ardèche. Ya la vimos en el europeo, donde tú estabas presente, sí. Lo bien que lo hizo, la gran actuación que regaló para la delegación española, siendo además la principal baza. Fue en un momento dado, estuvimos todos aquí, tanto en casa como en la retransmisión, viviéndolo muy muy intensamente, ese cambio de ritmo en la última vuelta al circuito, esas opciones reales que tuvo de victoria Sheila Gutiérrez en el europeo, y que está refrendando con su gran actuación en el Tour del Ardèche, logrando también esa segunda victoria parcial y siguiendo de líder. A ver si todos soñamos con que nos pueda regalar una grandísima actuación final, y por qué no soñar con esa victoria de la española, que se está reencontrando una vez más con su mejor ciclismo.